Bueno, pues muy buen día para todos ustedes, jóvenes. Espero que estén muy bien. Qué gusto volver a saludarlos. Por favor, espero que se estén cuidando mucho, ¿verdad? Que se estén resguardando de toda esta situación de pandemia. Este, Antes de iniciar con nuestra clase del día de hoy, solamente por favor, pues recordarles, ¿verdad? Que ya estamos a pocos fines de semana de iniciar con nuestro examen de precisamente de primera unidad, ¿sí? Entonces, por favor, aquí en pantalla, pues quiero que veamos que son 7 clases. El día de hoy vamos a ver ya nuestra última clase previo a nuestro examen. Recuérdense que según lo informado el fin de semana anterior, los exámenes comienzan el fin de semana del 20 de marzo, el domingo 20 de marzo estaríamos iniciando con nuestros exámenes, ¿verdad? Que fue lo que se nos había platicado. De si hoy pues hay algún cambio, pues se los indicarán en el transcurso del día, ¿verdad? O en la circular que muy probablemente para algunos ya leyeron y para otros todavía no. Antes de iniciar con nuestra clase, pues me disculpo, ¿verdad? Por no poder estar directamente con ustedes el día de hoy. Sin embargo, pues yo les he preparado esta clase con anticipación para que ustedes puedan verlo del tema del día de hoy, ¿verdad? Recuérdense que cualquier duda, pues yo estoy escuchándolos. Cualquier duda que ustedes tengan o cualquier situación, pues con gusto me comentan a través del WhatsApp o a través de la plataforma o al final de la clase, si nos da tiempo, pues tal vez todavía yo pueda resolverles alguna duda. Eh, y pues vemos ahí qué es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, antes de iniciar, pues como les mencionaba, pues solamente recordarles un par de situaciones. En primer lugar, la situación de que ya nos quedan solamente 2 fines de semana previos a nuestro examen, el día de hoy y el próximo fin de semana, y al siguiente, pues ya iniciaríamos con exámenes, ¿verdad? Si en la circular que les lean este fin de semana se cambia la información, pues ya serán situaciones ajenas a nosotros, ¿verdad? O ajenas a la planificación que ya se tenía, pero recuérdense que está contemplado iniciar el 20, ¿verdad? Domingo 20 de marzo. Bueno, entonces, como ya les decía, veamos aquí que ya llevamos 6 clases, ¿verdad? Son las clases que hemos visto hasta el momento. Y el día de hoy, pues vamos a iniciar con nuestra clase número 7, ¿sí? Las semanas anteriores, pues nosotros hemos estado viendo lo que es la introducción a la administración pública, principalmente lo que son las finanzas públicas, y algunas características bien importantes que hemos estado viendo acerca de por qué Guatemala se llama una república, por qué está organizado de esta manera, ¿verdad? Y pues la semana pasada nosotros veíamos uno de los 3 órganos de la administración pública o uno de los 3 poderes de la administración pública o del Estado de Guatemala, ¿verdad? Que era precisamente el poder legislativo, ¿verdad? Esa era nuestra clase número 6, esta que nosotros tenemos aquí señalada. El día de hoy vamos a ver nuestra clase número 7, que es esta que tenemos precisamente aquí en pantalla ahorita en este momento. Eh, y esta clase, pues número 7, pues tiene mucha relación directamente con lo que hemos venido trabajando, precisamente y principalmente porque es otro de los órganos de la administración pública, en este caso el organismo judicial, o es el tercero de los poderes del Estado de Guatemala. Recuerden que tenemos 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿verdad? El ejecutivo, pues precisamente que hace hace o realiza esta función de administrador, de ejecutivo, como el ejecutivo de una empresa. El ejecutivo precisamente lo vamos a ver como primer tema de nuestra segunda unidad, ¿sí? Eso quiero que les quede bien claro. ¿Por qué? Porque dentro del ejecutivo pues hay un par de cosas más específicas que tenemos que estudiar, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir que el ejecutivo tiene muchísimo más correlación con lo que es ciudadanía, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, como ya les decía, cada 4 años nosotros vamos a tomar nuestro voto o vamos a ejercer nuestro voto para, eh, para elegir, pues valga la redundancia, al presidente, vicepresidente, los diputados que queremos que nos representen, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, lo único que no podemos elegir nosotros es a los ministros, ni a los jueces y magistrados, ¿verdad? Ni a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, este, pues es una responsabilidad bien importante y es por eso que tenemos que conocer bien o muy claro, ¿verdad?, cómo están organizados estos 3 poderes del Estado de Guatemala. La semana pasada, si ustedes se recuerdan, veíamos nosotros cuál es el tipo de organización que tiene el Poder Legislativo, por ejemplo, que era esta clase número 6 que tenemos nosotros ahora aquí en pantalla.
veíamos los órganos de la administración pública y precisamente veíamos que hay tres poderes y analizamos el poder legislativo, ¿verdad? Poder legislativo, que es el que está en el Congreso de la República y todas las características que nosotros platicábamos la semana pasada, ¿verdad? Esa era parte de su tarea, leer las funciones y leer y analizar cada una de ellas, ¿verdad? Y las atribuciones también, ¿sí? Creo que en su libro solo aparecen como atribuciones, eh, entonces leer las funciones y atribuciones del organismo legislativo y analizar cada uno, ¿verdad? Esa era parte de su tarea, este, para este fin de semana que pasó, ¿verdad? El día de hoy, como ya les decía, vamos a ver esta clase número 7. Solo déjenme proyectar, vamos a ver, ahí está. Entonces, vamos a iniciar con este tema, este último tema previo a nuestro examen, que es el tema del organismo judicial, ¿verdad? El organismo judicial es uno de los tres poderes del Estado de Guatemala, ¿verdad? Y como ya les decía, pues bastante importante cada una de las funciones que estos tres poderes nos van a ejercer. Ya veíamos la semana pasada el organismo legislativo, el día de hoy vamos a ver el organismo judicial y como primer tema de la segunda unidad vamos a ver el organismo ejecutivo y cada uno de estos hace una función en particular. Por ejemplo, la semana pasada decíamos, el organismo legislativo, su función es directamente con las leyes. ¿Pero qué con las leyes? Crear leyes, abolir leyes, actualizar leyes, ¿verdad? Y analizar, pues, algunas propuestas de leyes que se puedan dar durante un periodo particular, ¿verdad? Esa es básicamente la función del organismo legislativo. Ya dentro de su tarea, cuando ustedes veían las atribuciones y funciones que nos menciona su libro de texto, si ustedes se dan cuenta, pues los temas los llevamos en orden, así como nos va hablando el libro de texto. Entonces, ahí nos habla acerca de las atribuciones y funciones del organismo legislativo y pues veíamos como era parte de su tarea, pues analizar precisamente cuáles son cada una de estas, ¿verdad? El día de hoy, como ya decíamos, pues vamos a ver directamente lo que es el organismo judicial y como bien lo indica su nombre, ¿verdad? El organismo judicial, su función, su labor, su quehacer tiene que ver con la justicia, ¿verdad? La justicia directamente. El organismo judicial, pues es uno de los tres poderes del Estado de Guatemala, también denominado Poder Judicial. Está conformado por la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones, los juzgados de primera instancia, los juzgados de paz o juzgados menores, ¿verdad? El órgano supremo o la organización más grande que tiene este poder del Estado es la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia nosotros la encontramos en el Palacio de Justicia, que es precisamente la sede de este poder del Estado, y es la que se encuentra ahí enfrente de la municipalidad de la zona 1 de la ciudad capital, frente está el Palacio de Justicia y ahí precisamente encontramos nosotros la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Bueno, el presidente y miembros, pues, los miembros siempre van a ser jueces y magistrados, pero el presidente actualmente, pues, ya varió, ¿verdad? Esto es de hace algunos 4 años más o menos, entonces ya son otros los responsables, ¿verdad? Y aquí precisamente nosotros tenemos esta fotografía, como ya les decía, del Palacio de Justicia, que es la localización del poder eh, judicial, ¿verdad? O del organismo judicial, uno de los tres poderes del Estado de Guatemala. El Palacio de Justicia, localizado precisamente en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, eh, a un costado de lo que es la municipalidad, a un costado también del Banco de Guatemala, frente al edificio de finanzas públicas. Entonces, para que nos demos una idea de quienes han pasado por estos lugares, para que nos demos una idea de más o menos dónde se encuentra, ¿verdad? Entonces, ingresando a la zona 1, justamente ahí vemos el Palacio de Justicia, ¿verdad? Que es donde se dictan eh, sentencias de justicia principalmente, ¿verdad? Entonces, esa es básicamente la función. Nos dice, es uno de los organismos del Estado, ¿verdad? Ya decíamos, son tres poderes los del Estado de Guatemala, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Cada uno de estos tiene su función en particular, pero veamos el judicial, ¿verdad? Pues su función es impartir justicia conforme a la Constitución Política de la República, a los valores y normas del país, ¿verdad? Eso es bien importante. ¿Por qué? Ya decíamos la semana anterior, ¿verdad?
Nadie está por encima de la ley. Y así como ustedes que ahorita están viendo, por ejemplo, las características de la Constitución Política de la República, por ejemplo, han visto que también se le denomina la Carta Magna. Y se le denomina la Carta Magna precisamente porque no hay, no hay una ley más alta o no hay un, pues es el libro en el cual se estipulan cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones como guatemaltecos, como civiles, para con nuestra nación, ¿verdad? También en la Constitución Política de la República se nos ponen eh, algunas características importantes, por ejemplo, para optar a un puesto público o a un puesto político, ¿verdad? Como ya les decía la semana pasada, cuando ustedes vean este tema dentro de su clase de derecho, la están llevando ustedes ahorita este año, cuando ustedes vean este tema van a ver cómo está organizada la Constitución Política de la República y sobre todo, pues, qué características nos habla, por ejemplo, que debe de cumplir una persona que quiera aspirar a la presidencia. Eh, no son muchas características las que se deben de cumplir, principalmente ser guatemalteco, ser mayor de 41 años, si no mal recuerdo, 45 años. Eh, Esas son de las principales, no recuerdo otras, ¿verdad? Pero todo eso nos lo habla la Constitución Política de la República. Entonces, algo importante es que el organismo judicial se basa, como todos los organismos de Guatemala y como todos los guatemaltecos nos deberíamos de basar, se basa precisamente en la Constitución Política de la República, ¿verdad? Que es nuestra Carta Magna, es el libro donde están plasmados todos los derechos y obligaciones como ciudadanos guatemaltecos, ¿verdad? Imparte justicia conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, también imparte justicia conforme a valores y también imparte justicia conforme a normas del país, ¿verdad? Bien importante esa situación. Bueno, eh, está organizado por la ley del organismo judicial, ¿verdad? Básicamente esa es la ley que lo conforma y tiene dos áreas, el área jurisdiccional y el área administrativa, ¿verdad? El área administrativa precisamente es toda aquella eh, relacionada con personal, con mobiliario y equipo, con bienes muebles, bienes inmuebles, que son necesarios para poder llevar a cabo todas las funciones dentro de para poder llevar a cabo todas las funciones dentro de lo que es el organismo judicial, ¿verdad? Entonces, bien importante esta situación, ¿verdad? Está organizado por la ley del organismo judicial, ¿verdad? Está conformado por 619 tribunales a nivel de toda nuestra nación, ¿verdad? Como ya decíamos al inicio, dentro de las cámaras tenemos la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones, juzgados de primera instancia, juzgados de paz y juzgados menores. Entonces tenemos 619 tribunales a nivel nacional en los cuales se dictan sentencia, ¿verdad? A nivel, valga la redundancia, a nivel nacional respecto a alguna situación, ¿verdad? También está conformado por la Corte Suprema de Justicia, que decíamos es la entidad máxima que regula a este poder del Estado. Tenemos 30 salas de la Corte de Apelaciones, 218 juzgados de primera instancia y 370 juzgados de paz, ¿verdad? Por ejemplo, en estos juzgados de paz principalmente pues se llevan algunos procesos comunitarios, ¿verdad? Como por ejemplo en San José Pinula tenemos un juzgado de paz y algunas otras situaciones que se atienden directamente en estas entidades, ¿verdad? Sobre todo en estas instalaciones, ¿sí? Obviamente no les voy a pedir que se aprendan todos estos números, ¿verdad? Porque realmente pues a mí no me interesa que ustedes sepan cuántos juzgados de paz hay, cuántos juzgados de primera instancia, cuántas salas de la Corte de Apelaciones o cuántos tribunales hay, no, ¿verdad? No me interesa que se lo sepan de memoria, sino que me interesa que sepan cuál es la importancia del organismo judicial, ¿verdad? Eso es lo que a mí me interesa que ustedes tengan bien claro y bien estipulado, ¿sí? Bueno, independencia, nos dice, esta característica de independencia que nos habla acerca del poder judicial se debe a que se imparte justicia de conformidad con la Constitución Política de la República. De nuevo, ¿verdad? De nuevo sale a relucir, sale a mencionarse en esta ocasión, pues, nuestra Constitución Política de la República, que precisamente es la Carta Magna, ¿verdad? Es el libro en el cual, como decíamos de nuevo,
se establecen nuestros derechos, obligaciones y muchísimas otras situaciones de gran importancia para regular nuestra actividad dentro del país, ¿verdad? Por ejemplo, ya ustedes lo van a ver dentro de su curso de derecho, pero dentro de la Carta Magna se nos habla acerca de algunas situaciones como por ejemplo los límites territoriales de Guatemala. Muchas veces pensamos que Guatemala solamente es el territorio terrestre, ¿verdad? Todo lo que nosotros vemos, pero Guatemala o realmente pues el gobierno tiene a su cargo la regulación y el control de toda actividad en medios terrestres, aéreos y marítimos, ¿verdad? Por ejemplo, Guatemala tiene costas, las cuales tienen unos límites territoriales que debe de vigilar, ¿verdad? Por eso tenemos nosotros una guardia costera que es precisamente la encargada de velar por la independencia en estos sectores, ¿verdad? Y recordemos que Guatemala tiene esta característica de ser libre, soberano, independiente, precisamente, ¿por qué? Porque es un país soberano, ¿verdad? Eso quiere decir se rige por sus propias leyes, por sus propios acuerdos, etcétera, ¿verdad? Entonces, bien importante que tengamos en cuenta esta característica de independencia, como bien nos dice aquí, eh, se imparte justicia de conformidad con la Constitución Política de la República, ¿verdad? Una característica bien importante que no debemos de olvidar. La Constitución Política siempre, siempre, siempre debe de estar presente en cualquiera de estos actos de, de justicia, ¿verdad? Principalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces se pueden, pues, no respetar los derechos de algún guatemalteco cuando realmente sí los está teniendo, ¿verdad? Entonces es bien importante que como guatemaltecos, como ciudadanos, como estudiantes, pues conozcamos realmente cuáles son nuestros derechos y obligaciones y principalmente que las reconozcamos directamente con lo que es la Constitución Política de la República, ¿verdad? Bueno, nos dice que los magistrados y jueces son independientes, únicamente están sujetos a la Constitución y a las leyes, ¿verdad? Eso es bien importante. Los magistrados y jueces son independientes y únicamente están sujetos a la Constitución y a las leyes, ¿verdad? Bien importante esa característica también que nos habla aquí acerca del organismo judicial. Misión y visión. Bueno, veamos, ¿cuál es la misión del organismo judicial o del poder judicial, del poder de justicia? Bueno, para comenzar, procurar la paz y armonía social, ¿verdad? Como ya decíamos, tenemos un organismo que administra, que es el organismo ejecutivo, tenemos otro organismo que dicta leyes, que puede abolir leyes, actualizar leyes, vetar leyes, crear nuevas leyes, ese es el organismo legislativo, aparte dentro de otras funciones que tiene, como por ejemplo reconocer al presidente, al vicepresidente, etcétera, todo lo que hablábamos la semana pasada. Eh, pero veamos que el organismo judicial, dentro de sus funciones, es procurar la paz y la armonía social. ¿Cómo vamos a procurar eso? Precisamente dictando sentencia ante malos actos que puedan tener algunos conciudadanos, ¿verdad? Entonces, su misión es precisamente esa, procurar la paz y armonía social. También dentro de su misión tenemos buscar valores de verdad, justicia y equidad, ¿verdad? La palabra equidad corresponde o tiene el significado, mejor dicho, de una igualdad, ¿verdad? Un significado de igualdad, un significado a través del cual eh, todo es igualitario para cada una de las partes que estén involucradas. Por ejemplo, si yo tengo un dulce o si yo tengo un chocolate y yo lo quiero repartir entre dos personas, yo tengo que repartir partes iguales, a eso se le llama equidad, somos equitativos, ¿verdad? Entonces, precisamente el organismo judicial busca eso, ¿verdad? El ser equitativo busca la equidad precisamente al momento de impartir justicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede mostrar preferencia por un sector o por otro dentro de un conflicto, ¿verdad? La visión, pues es ser una entidad con aprobación, credibilidad y legitimidad, fortalecer el sistema de justicia y al personal, este, dentro de la visión al personal tenemos la identidad institucional, disciplina, ética, capacitación y vocación de servicio. Entonces, si nos damos cuenta, dentro de este cuadro, pues se nos resume de una manera muy, muy clara todo lo que es la misión y la visión del organismo judicial, bien importante dentro de su misión, ¿verdad? Procurar la armonía social a costa de dictar sentencias hacia algunas personas, a costa de
no sé, de malos actos muchas veces, ¿verdad? Pero precisamente, pues esa es la misión del organismo judicial, ¿verdad? Poder garantizar esta armonía social y procurar la paz, ¿verdad? Que es dentro de las situaciones más importantes, ¿verdad? Bueno, eh, continuemos. Los tribunales, pues el organismo judicial está conformado por los siguientes tribunales. Tenemos la Corte Suprema de Justicia, que ya decíamos es la máxima identidad. Eh, el, la Corte de Apelaciones, los juzgados de primera instancia, los juzgados de paz, los tribunales especializados o de no jurisdicción privativa, otros tribunales que no forman parte de la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Estas son algunas de las situaciones que forman parte de este organismo judicial, ¿verdad? Recordemos el Tribunal Supremo Electoral, que es una institución bastante importante porque precisamente vela por la adecuada manipulación de los votos, ¿verdad? La Corte de Constitucionalidad, que vela por la constitucionalidad de nuestra Carta Magna, ¿verdad? Vela porque se cumplan precisamente todo lo que nos dice la Carta Magna. Otros tribunales, pues tenemos la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, que no forman parte del organismo judicial, ¿verdad? Tienen relación, ¿verdad? Como nos dice aquí, ejercen función jurisdiccional privativa, pero no forman parte directamente del organismo judicial, como la Corte de Constitucionalidad que ya decíamos y el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? El TSE o Tribunal Supremo Electoral, que precisamente está encargado de todo este proceso de la elección de, de los, ¿cómo le llamamos a estas situaciones? De los políticos, pues, y la Corte Constitucional, como ya decíamos, pues precisamente encargada de velar por el cumplimiento y el respeto de la Constitución política de nuestra República en todo momento, ¿verdad? ¿Qué este presupuesto se le da al organismo judicial? Pues el 2%, ¿verdad? Mensual del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado, ¿verdad? Eso es lo que está destinado para las labores del organismo judicial. ¿Estamos? Entonces, bien importante estas características que estuvimos platicando el día, ¿verdad? Así es de que, como les digo, si se dan cuenta, pues es una tarea, es un tema bastante sencillo. ¿Cuál va a ser nuestra tarea? Nuestra tarea para la próxima semana va a ser un pequeño resumen acerca de lo que es el organismo judicial. Por ejemplo, pueden ustedes colocar ahí cuál es la misión, la visión, cuáles son las funciones, quiénes lo integran y cuál es su sede, ¿verdad? Entonces yo les voy a dejar eso en plataforma para que ustedes lo puedan redactar, ¿verdad? Y cualquier duda, pues ya saben que se pueden comunicar conmigo, jóvenes. Así es de que tengan buen día y primero Dios nos vemos la próxima semana, ¿oyeron? Así es de que cuídense bastante.